Les invito a que vayamos a nuestras Biblias al libro de Isaías en el capítulo 9. Comenzamos nuestra serie de predicaciones de Navidad. La semana pasada el pastor comenzó y nuestra serie se llama Nos ha nacido un niño, basado en esta lectura de Isaías. Y vamos a estar viendo estos títulos que Isaías describe sobre Jesús. El pastor habló acerca de consejero admirable y hoy vamos a hablar del Dios fuerte. Leamos el texto en Isaías capítulo 9, versículo 6. La palabra de Dios dice: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres de paz: consejero, admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Oremos, iglesia. Amado Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por poder estar aquí reunidos para escuchar tu palabra. Señor, te pedimos que tu ley, tu escritura, hable profundamente a nuestros corazones, que tu espíritu moldee nuestras emociones, mente, corazón, Señor, nuestra vida. Solo que sea tu palabra la que nos guíe a tu santidad. Guíame como un instrumento solamente de tu gracia y que podamos, Señor, crecer en la sabiduría de Jesús al verte claramente en tu encarnación, al verte como tú te muestras, como tú quieres ser conocido en tu palabra. Gracias, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. En el libro La medida del líder de Jenna Getz, no se pronuncia muy bien su nombre, este pastor. Él cuenta la ocasión en que uno de los participantes de una conferencia en donde él estaba se acercó con él en un intermedio para platicar sobre algunas cosas que le inquietaban. Y este hombre le decía acerca de lo preocupado que estaba por la decadencia moral del país de Estados Unidos. Él estaba muy preocupado y decía con mucha inseguridad que las cosas parecía que iban de mal en peor. No sé si tú también crees que aquí en México es algo parecido, pero él estaba muy preocupado y el pastor Getz decía que podía notar que él padecía de inseguridad, que estaba muy ansioso y estaba muy obsesionado con la idea de que el país estaba desmoronando, que estaba decayéndose moral, económicamente y políticamente. Y el pastor le respondió no con muy buenos deseos. Él al contrario le dijo: bueno, si tú piensas que las cosas están mal, espera un tiempo y verás. Espera un tiempo y verás. Y el hombre angustiosamente casi se atraganta cuando dijo eso el pastor. O sea, usted es el pastor y me debería de consolar, ¿no? Ayudar, pero se empezó como a atragantar y dice: ¿cómo esto le puede pasar a nuestro país? Dios no puede permitir que esto le pase a Norteamérica. Dios no puede permitir eso. Y el pastor le echó más leña al fuego. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué Dios no ha de permitir que le pasen cosas malas al país? ¿Por qué no? Después de todo, la historia nos muestra qué es lo que pasa con las naciones cuando se van alejando del plan divino de Dios. ¿Por qué no? Cuando las naciones se apartan, caen. Ahora, ciertamente muchos de nosotros podríamos identificarnos con este hombre, que al ver las noticias, lo que pasa en nuestro mundo, te puedas preocupar. Al ver lo que pasa en nuestro mundo en términos de justicia, las crisis económicas, la inseguridad que estamos viviendo en nuestro país, las tensiones políticas que están pasando ahora en nuestros países, en el norte con otros países que colindan, nuestros países vecinos, esto nos puede generar miedo. Pero, ¿y qué pasaría si todo esto no va a mejorar?
¿Qué pasaría si igual en nuestro país las cosas no van a mejorar, pueden empeorar? ¿Dios dejaría de estar en control? ¿Dios dejaría de ser el Todopoderoso si las cosas no mejoran? Lo que veremos hoy es que aunque el mundo en el que vivimos luzca débil y quebrantado, Dios sigue siendo el Dios fuerte. Dios es el Dios fuerte. Pero ¿cómo? ¿Cómo Jesús ha mostrado ser el Rey Todopoderoso? ¿Cómo nos los ha mostrado? ¿Y cómo tú puedes tener esta certeza en tu vida? Esta es la pregunta que responderemos el día de hoy. ¿Cómo Jesús ha mostrado ser el Rey Todopoderoso? Y lo vamos a ver a través de 3 puntos. 1, naciendo, primeramente recordando esto, Dios nació entre nosotros. Naciendo entre nosotros. 2, derrotando el poder del pecado. Y 3, otorgándonos su poder. Veamos el primer punto, naciendo entre nosotros. Ya lo leímos hace un momento, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero, Admirable, Dios fuerte. Hemos dicho que en este pasaje nos habla de la Navidad porque menciona el nacimiento de un niño, ¿sí? Y se le dan todos estos títulos de honor, estos títulos de realeza, no sé si lo habías notado: Admirable, Dios fuerte. Y el pastor hablaba la semana pasada que el consejero admirable se refiere a un estratega militar. ¿Recuerdas? Cuando hablaba de consejero admirable. Y curiosamente el título de Dios fuerte también se refiere a un hombre de guerra. Dios fuerte se refiere a un hombre de guerra, valiente, heroico y esforzado. Algo así como un He-Man para los veteranos, ¿no? O para los más modernos, entre comillas, el Capitán América, ¿verdad? Es heroico, son heroicos, ¿sí? Siempre que ves a estos hombres en pantalla, te das cuenta que no tienen miedo, enfrentan el mal, a los malvados, no tienen miedo y luchan. Parece que no le temen a nada y van al frente del combate. Y esto tiene mucho sentido, que se le diga a Jesús que es el Dios fuerte, tiene mucho sentido porque el libro de Isaías, recuerda, está en un contexto de guerra. El contexto es guerra y Israel está a punto de ser invadido, pero ¿qué está pasando? También el rey está muerto. Hay miedo, hay tinieblas. Y que Isaías les diga que nacerá un hombre de guerra valiente y heroico para pelear junto a ellos y por ellos, es la mejor noticia. Ahora, Isaías dice que este niño que va a nacer también no es solamente un hombre de guerra, no es solamente un héroe de películas, no es este héroe como un Rambo o los Indestructibles. Jesús no solamente es eso, también nos dice Isaías que ese niño es el Dios fuerte, el Dios guerrero. Y esto es importante porque también la Biblia habla constantemente de que Dios es un gobernante que pelea por su pueblo. El rey David se refería a Dios de esta manera: ¿quién es este rey de gloria? El Señor, el fuerte y valiente, el Señor, el valiente guerrero. El rey David también era un hombre de guerra. ¿Recuerdas? Él habla de Dios como un valiente guerrero. Y él dice que es quien comanda los ejércitos del mundo y está siempre dispuesto para la batalla. Nadie puede enfrentarse a Dios. Él es el Dios fuerte. Tiene más autoridad que cualquier otra nación. Y David constantemente esto va a decir en los salmos. El Salmo también 110, versículos 2 y 3 dice que el Señor extienda desde Sión el poder de tu cetro. Domina tú en medio de tus enemigos. Tus tropas estarán dispuestas el día de la batalla, ordenados en santa majestad. De las entrañas de la aurora recibirás el rocío de tu juventud. Entonces, cuando vemos que Isaías habla de Jesús como el Dios fuerte,
el Todopoderoso, aquel que domina el mundo y frena a las naciones, dice en este texto, en Isaías, ese niño es Dios. Jesús es el Dios fuerte. Ese niño es el Dios fuerte. Es el Dios encarnado y toda la fuerza del Dios soberano reposa en ese niño. Él es Dios. Y esta es una de las más grandes paradojas de la Biblia. Cómo el Dios Todopoderoso es capaz de venir como alguien tan vulnerable como un niño. Como tan vulnerable como un recién nacido. Para algunos es incómodo. Mi esposa y yo, algunos ya saben, estamos esperando a nuestro bebé, ¿verdad? Y la verdad, algunos me han preguntado, ¿y no estás nervioso? Y yo les digo, pues sí, un poco. De hecho, los primeros meses para mí fue de muchos nervios por los cuidados que hay que tener con Azul, ¿no? Para que el bebé pueda seguir creciendo bien. Cada ultrasonido para mí era como un martirio, porque no vayan a decir esto, no vayan a decir aquí otra cosa, y uno está llorando, ¿no? Ahí antes de que empiece el ultrasonido. La verdad, uno se siente tan vulnerable porque el bebé es muy vulnerable en el vientre. Es tan, pero tan vulnerable, ¿sí? Y hay que estar al cuidado del bebé, que el omega, que los que ya saben, ¿no? Que el omega, que los ultrasonidos, que no cargues esto, no cargues aquello. Para mí es muy difícil, fue muy difícil, ¿no? Y ya cuando en el ultrasonido salía y movía sus piecitos, movía sus piernitas, ya decías, qué bonito. Ajá. Y ya estás más tranquilo, ¿verdad? Pero ¿puedes imaginarte al Dios fuerte así, en el vientre? Tan vulnerable. ¿Puedes imaginarte al Dios fuerte así? Anne Boscam, autora y escritora, menciona lo siguiente: ¿qué religión alguna vez tuvo un Dios que quisiera tal intimidad con nosotros, que viniera con tanta vulnerabilidad hacia nosotros? ¿Qué Dios vino tan tierno que pudimos tocarlo, tan frágil que podríamos romperlo, tan vulnerable que su corazón desnudo y palpitante podría resultar herido? Solo aquel que te ama hasta la muerte. Pensar que el Dios Todopoderoso, el Rey de Gloria, estaba en ese pesebre es asombroso. Realmente es el Dios fuerte porque rompe todos los límites para poder acercarse a nosotros. No hay límites para acercarse a nosotros, y que nazca no es una muestra de su debilidad, sino una muestra de su gran poder. Que Dios puede encarnarse así para acercarse a nosotros. Entonces, si ese niño llamado Jesús es Dios, ¿qué debería producir en nosotros el saber que ese niño es Dios? ¿Qué debería producir en ti y en mí? Debería producir adoración, asombro, que gire todo alrededor del niño, de Jesús. Tim Keller, en su libro Navidad Oculta, menciona lo siguiente: si es quien dice ser, hablando de Jesús, entonces tienes que centrar toda tu vida alrededor de Él. No obstante, el mundo moderno está lleno de personas que dicen creer en Jesús, entender quién es Él, pero no ha revolucionado sus vidas. No ha producido una crisis ni un cambio duradero. En realidad, no han captado el significado de que es Dios con nosotros. Tim Keller dice que la encarnación no solo debe conmovernos, sino que debe llevar nuestra mente y corazón a una revolución. A una revolución en donde todo gira en torno a Cristo. Él es el Dios Todopoderoso. Deberías de adorarlo. Si ese niño es el Dios fuerte, deberías de adorarlo. No sirve de nada celebrar que Jesús nació si el corazón de nuestra iglesia y del mundo no está reunido adorando el pesebre. Nuestro corazón más bien debería arrodillarse
a Él, no arrodillarse a otras cosas en medio de la Navidad. Muchas veces nos arrodillamos a otras cosas más fuertes, pensamos que hay cosas más fuertes que Dios mismo. Pienso que en estas fechas muchos entramos como en modo pánico, ¿no? ¿Te ha pasado? Fin de año, diciembre, entramos como en modo pánico por los gastos y algunos piensan, mis hijos quieren esto, necesitamos reemplazar esto en casa, pero también hay deudas. Necesitamos dinero. ¿Qué nos está pasando en Navidad? ¿En qué momento pasamos de nació el Dios fuerte a el dinero es mi fuerza? Y como hemos dicho en otras predicaciones, no es que el dinero no sea importante, ¿sí? Pero eso no puede ser nuestro ídolo o la base de estas fechas. Probablemente para ti este año o el próximo año luce incierto en tu trabajo. Estás con miedo, piensas, ¿qué voy a hacer? Hay una situación de salud difícil, necesito estudios, necesito una operación. ¿Qué voy a hacer? ¿Te preocupa tu salud, de tu vida, de tu familia, de algún familiar? Y nuevamente pensamos, necesitamos más dinero, necesitamos más tiempo, nos paralizamos, nos deprimimos, nos sentimos pequeños, cuando aquí vino el Dios fuerte. El Dios fuerte nació. Nos olvidamos del verdadero mensaje de la Navidad. Dios te entiende. Porque Él es vulnerable, Él fue vulnerable al nacer. Jesús en el pesebre nos enseña que no es ajeno a nuestra pequeñez. No es ajeno a nuestra pequeñez. Y que al mismo tiempo Él está en control. Él está en control porque es el Dios fuerte. John Piper lo dice de esta manera: Él es un Dios grande para gente pequeña. Y tenemos una gran razón para regocijarnos. ¿Te sientes pequeño en Navidad? ¿Te has sentido pequeño en todo el año? ¿Vulnerable? Dios entiende porque Él nació vulnerable. El Dios fuerte nació entre gente pequeña. ¿Qué más necesitamos para rendirnos ante su poder? Sin embargo, Jesús no solo vino para demostrar que Él era Dios. Su nacimiento tenía también un propósito aún más poderoso. Punto 2, derrotando el poder del pecado. Mateo 21, versículos del 8 al 9 dice: y la multitud, que era muy numerosa, tendía su manto en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y le tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito al que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y tal vez pienses, ¿y esto qué tiene? Que no estamos en Semana Santa, estamos en Navidad, ¿no? Te equivocaste de fecha, pero no. Este texto es bastante interesante. No me equivoqué, más bien, justamente el inicio de la Semana Santa ¿qué es eso? Recordar que Jesús entra en Jerusalén y es recibido como rey victorioso. Es eso también la Navidad, que Él nació, creció, y ahora aquí lo vemos que está siendo recibido en Jerusalén como un rey victorioso, como el Todopoderoso. Algunos gritan, Hijo de David, sálvanos. Hosana, que significa sálvanos. Y el pueblo muestra ese anhelo por querer ser salvado por el Mesías. Sin embargo, aunque en ese momento lo adoraban como rey, la verdad es que el pueblo no entendía quién era Dios. ¿Sí? Ellos creían que Jesús los libraría de sus aflicciones terrenales, que los salvaría de ese momento, de la opresión del Imperio Romano. Y claro, Dios puede hacerlo, Jesús podía hacerlo, porque Él es el Dios fuerte. Él podía salvarlos, ¿verdad? Él tiene incluso poder sobre toda la creación, como dice Colosenses 1:16.
nos dice que todo lo visible e invisible fue creado por medio de Jesús. Él es el Dios fuerte. Él es divino. ¿Y creen que librar al pueblo de Israel, creen que librarlos de los romanos sería algo difícil para Jesús? Él lo podía haber hecho, pero no. Jesús no nació para enfrentar solamente nuestras circunstancias. Jesús nació para enfrentar algo más grande que ni tú ni yo hemos podido enfrentar. Algo que ni el dinero, ni la ciencia o un gobierno ha podido hacerle frente. ¿Sabes qué es? Nuestro pecado. La maldad que hay en nosotros, esa es la gran misión del Dios fuerte. Primera de Juan lo dice de esta manera, Primera de Juan 3, versículo 5, pero ustedes saben que Jesucristo se manifestó para quitar nuestros pecados y Él no tiene pecado. ¿Para qué se manifestó el Hijo? ¿Para qué nació, según lo que dice Juan? Para quitar nuestra maldad. Él sabe lo que realmente necesita nuestra vida. Nosotros no sabemos, Él sí sabe. Él sabe lo que realmente necesitamos. Él sabe que también no tenemos la fuerza para enfrentar nuestro pecado. Él lo sabe. De hecho, y ya lo dijimos hace un momento, nuestra manera de querer enfrentar nuestro pecado es con falta de fe. Buscamos refugio en cosas débiles. Por eso el Dios fuerte era el único capaz de enfrentar el pecado. El Dios fuerte, Él mismo tuvo que venir. No mandó un ángel, no mandó un rayo para neutralizar el pecado. Él tuvo que venir personalmente. Él mismo se hizo cargo. Es lo que dice Tim Keller. El Dios bíblico es infinitamente santo, de modo que nuestro pecado no habría podido pasarse por alto. Había que tratar con Él. Dios tuvo que venir Él mismo para hacer lo que nosotros no podíamos hacer. No envía a otro, no envía a un comité de información ni a un predicador para decirte cómo salvarte a ti mismo. Él viene en persona a buscarnos. El nacimiento de Jesús no solo nos enseña la buena voluntad, los buenos deseos en Navidad. También nos habla de que tú no puedes salvarte. Esa es la Navidad, tú no puedes salvarte. La razón de la Navidad es mostrarnos que somos tan pecadores que el mismo creador del universo tuvo que venir. Somos tan malvados que el creador del universo tuvo que venir a arreglar nuestra pudrición. Por eso Él nació. ¿Y cómo le enfrentó? ¿Cómo enfrentó el Dios fuerte el pecado del mundo? La manera en cómo el Dios fuerte enfrentó el pecado no gustó en ese momento, no ha gustado a lo largo de la historia, no es atractivo en nuestros tiempos. Sigue siendo algo poco atractivo en nuestros tiempos. Incluso hasta nosotros como cristianos llegamos a sentir que no es suficiente, porque siendo honestos quisiéramos que Dios bajara a cambiar más nuestras circunstancias que nuestro pecado. ¿Cierto? Muchas veces así le hemos orado a Dios, le pedimos, Dios ayúdame, quisiéramos que Él bajara, nos pusiera una señal en el cielo, quisiéramos que Él nos diera la llave, la solución en ese momento para nuestras situaciones difíciles, nuestras maldades, que Él pusiera esta señal, la solución, que Él te dijera, aquí está la solución. Y Dios puede hacerlo. Porque es el Dios fuerte. Él puede cambiarlo porque es el Dios fuerte. Dios puede hacerlo, sí, pero así no se vence al pecado. Así no se vence al pecado. Colosenses 2, 14 al 15 dice, Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Desarmó a los poderes y a las potestades y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. La Biblia nos dice que tú y yo teníamos una deuda con el Dios fuerte.
Y no es cualquier deuda. Merecíamos la muerte. Merecíamos ser clavados en la cruz. Pero Dios, que es grande en amor y misericordia, que Él es grande en fuerza y poder, Él no usa su poder para aplastarte más. Él no usa su poder para oprimirte. Él usa ese poder para rescatarte. Y sobre Él toma todo el castigo de la humanidad. El único que podía recibirlo, el Dios fuerte, recibe ese castigo por ti. Y muere en la cruz. Él toma ese castigo y así el Dios fuerte vence al pecado, naciendo para morir. Él nace para morir. Pero quiero que recuerdes algo. Estamos hablando del Dios fuerte, ¿sí? El Dios fuerte que no solo nació, no solo murió, sino que también resucitó de entre la muerte, resucitó de entre los muertos. Y con su poder Él pudo resucitar y lleva detrás de Él. Después de que resucita, lleva detrás de Él, como lo dice este texto, las fuerzas del mal, como si fueran cautivos de una guerra, y los exhibe en un desfile triunfal. Él ganó. Él trajo la victoria para nosotros. No fueron tus fuerzas. Lo que trajo la muerte de Cristo no fue una derrota, sino lo que trajo fue una victoria. Fue una triple victoria. Aquí lo podemos ver, ¿sí? Una victoria contra las fuerzas del mal, una victoria contra el pecado del mundo, una victoria sobre Satanás. Eso es lo que trajo el Dios fuerte. Cristo es más que un héroe de guerra. Cristo es más que un salvador político. Cristo es el Dios fuerte que le hizo frente al pecado. Ese es nuestro Dios. Y Él venció cuando nuestro mundo estaba más débil y vulnerable. Ese es nuestro Dios. Como dice John Piper, el evangelio en la Navidad es este: Cristo ha aplastado a este enemigo en la cruz. Y a cualquiera que confía en Él, sus pecados le son arrojados al fondo del mar. En este libro que suponen estos comentarios del pastor John Piper, él habla acerca un poco de cómo la fiesta de Adviento, estas celebraciones previas a la Navidad, las recuerda con mucho aprecio. Y el pastor cuenta que así las recuerda no necesariamente por las luces, no necesariamente por los regalos, no necesariamente por los buenos deseos, sino porque en esas fechas es el aniversario de la muerte de su mamá. Y ella falleció a los 56 años en un accidente de autobús. Y John comenta que tener una pérdida en Navidad es algo muy agudo, es muy difícil. Cada año es muy difícil, ¿sí? No hay otra pérdida más aguda que en estas fechas. Y sin embargo, a pesar de que el pastor John Piper enterró a su mamá un día después de Navidad, él cada año sigue diciendo: qué preciosa Navidad, qué preciosa Navidad. Porque de eso trata la Navidad, que Él ya ha vencido las fuerzas del mal. Él ha vencido la muerte. Él ha vencido nuestro pecado. Que Él nació para que tú tengas vida. Ese es el mensaje de la Navidad. Nuestro futuro no es muerte, no es incertidumbre, es un para siempre. Gracias al Dios fuerte. Entonces, como lo hemos dicho, Jesús es el único capaz de vencer nuestro pecado. Nos ha perdonado, nos ha liberado,
Sin embargo, aún sigue habiendo este pecado en nosotros. Aún sigue habiendo este pecado remanente en nosotros, obviamente ya no con la misma fuerza. Y para que tú puedas ir y luchar contra tu pecado todos los días, para hacerle frente todos los días hasta que Él regrese, ahora lo que Dios hace, ahora lo que el Dios fuerte nos da es su poder. ¿No funciona? ¿Pueden poner la que sigue, por favor? Otorgándonos su poder. Efesios 6:10 dice: por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Pablo en esta carta nos va a hablar de que vamos a tener, a partir de que creemos en Cristo, tenemos una serie de bendiciones, de regalos que Él nos ha dado. Él habla acerca de todos estos regalos en la salvación de Jesús. El perdón, la adopción. Cuando tú crees en Cristo, también tienes su sabiduría y muchas más. Pero Él va a hablar acerca de un regalo aquí en Efesios 10:10 de su poder. El regalo de su poder. Y mira, fíjate cómo la Escritura usa este lenguaje nuevamente militar. Dice: fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que hagan frente al diablo. Es decir, mientras nosotros esperamos a que Cristo venga, ¿sabes qué es lo que tenemos que hacer? Recordar que tenemos que fortalecernos en Él, ¿sí? Que mientras estamos en este mundo caído, lo que tenemos que hacer es recordar que tú ya tienes el poder de Dios. No se trata de echarle ganas, ¿sí? Mientras esperas, tú ya tienes su poder. Dice: fortalécete en mí, en medio de las tentaciones, en medio de la maldad en tu trabajo, en medio de los males en esta sociedad. Tú ya tienes mi victoria y tienes también mi poder. Tienes mi poder. Y esto es parte de nuestro llamado en cada Navidad. John Piper lo menciona de la siguiente manera: es así como Jesús destruyó las obras del diablo y nos rescató de nuestro pecado. No dejes que pase esta Navidad sin antes haber lidiado con tu pecado y con el diablo. Cristo vino para darte victoria. Muchas veces meditamos en estas fechas sobre las cosas que hemos recibido de Dios, sus regalos, ¿verdad? Sus bendiciones, la unidad, la familia. Y esto es bueno, pero muy pocas veces pensamos en cómo la Navidad impacta en mi lucha contra el pecado. En cómo la Navidad es la buena noticia de que Dios le pone un alto a mi pecado, un alto a la maldad, y al mismo tiempo da su poder para que podamos lidiar, nos da su poder para que podamos lidiar con nuestro pecado. Ese es uno de los mensajes de la Navidad, iglesia, que el Dios fuerte nació para vivir en nosotros y podamos obrar en amor para Él. Como dice John Stott, no se trata de que nos esforcemos para vivir como Jesús, sino de que Él venga y viva en nosotros por medio de su Espíritu. No basta tenerlo como ejemplo, lo necesitamos como Salvador. Me gusta una ilustración que usa el pastor John Stott para hablar acerca de cómo el poder de Dios habita ahora en nosotros. Él lo dice de esta manera en su libro Cristianismo Básico. Él dice: imagínate que alguien te pide escribir una obra igual a Shakespeare, ¿sí? Imagínate que está alguien viene contigo: escríbeme una obra de Shakespeare, algo parecido así, igualito a Hamlet, algo así igualito a Romeo y Julieta. Escríbelo y hazlo así, igualito a él. ¿Podrías hacerlo? ¿Podrías hacerlo como este genio del drama? John Stott decía: Shakespeare podría hacerlo, yo no.
De la misma manera, si te dicen, mira la vida de Jesús y vive así, algunos dirían, pues sí, Él es Jesús, Él podría hacerlo, pero yo no. De hecho, esa ha sido la respuesta que luego nos dan los adolescentes. Pues sí, Dios puede perdonar, porque Él es Dios. Pues a Él no le cuesta, Él es Dios. Es el Dios fuerte, yo no puedo hacerlo. ¿Sí? Pero retomando la ilustración, ¿cómo podría alguien escribir dramas igual que Shakespeare? ¿Cómo? Pues la respuesta es que Shakespeare tendría que venir y vivir en ti. Y entonces solo así, tú y yo podríamos escribir dramas como él. De la misma manera, Cristo tiene que venir y vivir en mí, y solo yo podría hacer lo que Dios hace. No hay de otra. Gálatas dice así: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que ahora lo vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Esa es la santidad cristiana. No es solo fuerza o coraje para enfrentar la buena batalla. Jesús tiene que vivir en ti. Y si tú te has arrepentido de tus pecados y crees que Jesucristo es el único y suficiente Salvador, tú puedes vivir igual que Él. Su Espíritu habita en ti. Padres que están escuchando esto, Dios no quiere que aparentes ser fuerte. Dios no quiere que aparentes ser fuerte delante de tus hijos. Él quiere que seas fuerte en Jesús, que Él vean a Cristo en ti, al Dios fuerte viviendo en ti. Tú que escuchas este mensaje y tal vez tengas esta incertidumbre en tu trabajo, te sientas incluso incierto, tal vez no tienes incluso trabajo, temes por la parte económica. Escucha, Dios es tu fuerza y tu salvación. Él es tu fuerza. Tengas trabajo, no lo tengas, Él es tu fuerza. Iglesia, no temas, el Dios fuerte ha nacido para ti. No temas. Tú que escuchas esto y tal vez te preocupen las cosas en el mundo que no parece que van a mejorar. Tú que crees que a lo mejor las cosas van de mal en peor. No temas, Jesús ya venció todo esto de raíz en la cruz del Calvario. Tú ya no lo vas a enfrentar como Cristo ya lo enfrentó. Él ya lo enfrentó en la cruz del Calvario. Él ya venció todo esto de raíz. Tú ya no vas a morir por el mundo. Él nació para morir. Jesús nació para eso, para darle esperanza a este mundo caído, para darnos libertad, para darnos valor, para darnos fuerza en este mundo caído. Él vive en ti. Su poder vive en ti. Él es tu fuerza y tu salvación. Segunda de Timoteo dice: pues Dios nos ha dado un espíritu, no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Poder, amor y dominio propio. Eso hay en ti. Eso hay en ti. Cristo vive en ti. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Su fuerza vive en mí. Para que podamos obedecerle, para que podamos enfrentar lo que Él ya hizo en la cruz. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este momento en el cual podemos recordar, Señor, que eres el Dios fuerte que nace. Gracias, Padre, porque nos entiendes en medio de este mundo quebrantado. Nos entiendes porque tú naciste vulnerable. Nos entiendes porque tú eres el Dios fuerte.
Y no solo nos entiendes, nos dices personalmente, yo estoy en control. Gracias, Padre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a recordar que tú ya has vencido la raíz del mal en la cruz, que no tenemos nosotros que enfrentarlo. Tú ya lo hiciste en la cruz, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos, fortalécenos en todas las pruebas que hay en nuestra vida. Fortalécenos en medio de las tentaciones. Fortalécenos, Señor, en medio del dolor, en medio de las pruebas. Fortalécenos en ti. Te necesitamos. Necesitamos al Dios fuerte que nació. Guíanos, Señor. Guárdanos, Padre. Habla nuestras vidas y ayúdanos a recordar que ese poder de amor, de dominio propio, es nuestro. Gracias a la cruz del Calvario. Oramos por todo esto en el nombre de Jesús.